Otro episodio de Lectura Obligada. En este caso vamos a trabajar algo que está basado en una noticia, pero el razonamiento, el análisis que genera esta noticia es justamente lo que genera la conversación aquí. Es justamente lo que nos explica un poquito que Israel está atrapado en una situación de la cual pareciera ser que no sabe cómo salir. Miren, el pasado miércoles por la noche, 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington fueron asesinados. Fueron asesinados a tiros cuando salían de un evento que se estaba dando en un museo, que es el Museo Judío allí de la capital. Las víctimas fueron identificadas como Yaron Lischinski y Sarah Lynn Milgrim. El agresor, Elías Rodríguez, es un estadounidense de 30 años, residente de Chicago, que aparentemente gritó «Libertad, libertad para Palestina». Esto lo gritó al momento de ser arrestado justamente por la seguridad del evento. El sospechoso había sido visto merodeando antes del ataque, pero no se consideró que podía ser peligroso. Y de hecho la policía confirmó después de este evento que no se percibe una amenaza continua contra la comunidad y calificó al hecho como un hecho aislado. Sin embargo, lo que sí marcó, y acá es donde justamente comienzan los análisis que nos empiezan a hablar a nosotros, es que fue un hecho aislado pero con un alto contenido ideológico. Donald Trump obviamente condenó el ataque, lo hizo primero en redes sociales, lo calificó como un acto de antisemitismo, dijo el odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos, y Netanyahu, por su parte, también obviamente condenó el ataque, primero agradeció a Trump por su solidaridad, y luego vinculó directamente el atentado con el clima de incitación global, dice él, contra Israel. Lo que dijo Netanyahu fue que los libelos de sangre contra Israel nos están costando sangre y debemos combatirlos sin descanso. Los libelos de sangre, él se refiere a las acusaciones constantes que recibe Israel de parte de aliados, de políticos, también de expolíticos, sobre las actividades que está haciendo Israel en Gaza y sobre los posibles crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza. Este capítulo parte de este hecho trágico, pero no se queda ahí. Vamos a analizar justamente qué significan estas reacciones tan diferentes entre Washington y Jerusalén, cómo se explican y qué revelan sobre el estado actual de la alianza entre Israel, Estados Unidos y el mundo. El primer artículo que les quiero traer es un artículo que se publica en Político, un sitio de noticias bastante importante. Lo escriben Felicia Schwartz, Jake Taylor y Eli Stockholz. Y justamente lo que ellos sostienen, como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, es que aunque Trump y su administración se muestran firmemente pro-Israel en el discurso público, existe un creciente distanciamiento, y diría bastante preocupante desde la óptica de Israel, que es un distanciamiento político. ¿De quién? De Netanyahu. Estados Unidos ve el atentado de Washington como un problema de antisemitismo doméstico. De hecho, ahora vamos a entrar en los detalles. Trump lo utilizó también para poder aplicar políticas domésticas. Pero el Estado de Israel lo enmarca como parte de una guerra regional y culpa, de hecho, indirectamente a las críticas internacionales. Miren, los puntos centrales de este artículo, que me parece tan interesante que se publica en Político, justamente muestran que Estados Unidos interpreta el ataque de Washington como la consecuencia del aumento de antisemitismo interno. Israel, por el contrario, lo presenta como un nuevo frente de guerra contra Hamás, Irán y sus aliados. Conecta a Israel en todas las condenas que salieron oficiales de este ataque, lo conecta a una supuesta campaña internacional de deslegitimación entre el Estado judío, del Estado judío. Y ahí es donde está la gran diferencia. Parece sutil, pero no lo es.
las condenas se concentran en puntos distintos. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Bueno, la nota de Político dice, lo primero que nos muestra es la frialdad existente justamente entre Trump y Netanyahu. Según esta nota, varios funcionarios, actuales y pasados de hecho, relatan frustraciones, con esa palabra, de Trump para con Netanyahu. Israel aparentemente ya no es percibido como un socio estratégico, sino como uno más de Medio Oriente, y a veces incluso como un socio, dice esta nota, que es exigente pero no ofrece resultados diplomáticos inmediatos. Netanyahu es descrito, de hecho, por gente de la administración Trump que habla con esta nota, como el actor más difícil en todo lo que son los expedientes de Medio Oriente, especialmente por su negativa a avanzar hacia una solución diplomática o una normalización con Arabia Saudita. La negativa de Trump de visitar Israel, de hecho dicen ellos, es una muestra más de este distanciamiento. Justamente por estas razones, según este artículo, se da una situación que para muchos es muy desapercibida. Una diferencia, como decíamos, sutil, pero importante en las condenas del atentado. Trump lo que hace es separar antisemitismo de la política israelí. Condena obviamente rotundamente el antisemitismo, toma medidas concretas, por ejemplo, contra su expresión en las universidades, pero evita vincular expresamente este fenómeno con la política israelí en Gaza o con críticas al gobierno de Netanyahu. Esto contrasta de manera muy fuerte con la narrativa israelí que asocia el discurso de Free Palestine, como vamos a comentar en un segundito más, con el nazismo o con el terrorismo. El acercamiento, de hecho, de Trump con los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con Qatar, tiene mucho más peso ahora que Israel. Son aliados que juegan el mismo juego que quiere jugar él. Invierten dinero, apoyan las negociaciones con Irán, algo que Netanyahu directamente no hace. El conflicto en Gaza es visto justamente por Trump como un obstáculo para la reconstrucción regional. El relanzamiento de los acuerdos de Abraham que quiere hacer Trump, su imagen como hacedor de paz, todo esto está obstaculizado justamente por un Netanyahu que está empecinado en continuar la guerra en Gaza. O por lo menos esta es la imagen que tiene Trump. Ahora, Trump no rompe con Israel, pero deja de alinearse automáticamente con Netanyahu. Y este es el dato interesante del día que nos demuestran las reacciones y las condenas a este atentado. El atentado justamente no cambió este punto de vista. Trump se muestra o intenta mostrarse como un defensor de los judíos de Estados Unidos, pero no se implica en los dilemas de la guerra. Y fíjense la contraposición con lo dicho por Netanyahu o lo dicho por el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Saar. Acá lo primero que se plantea de este artículo es una especie de doble disociación. Primero, una disociación entre Israel y Netanyahu. Y segundo, entre el antisemitismo y las críticas a Israel. Pareciera ser que para Estados Unidos ya no es lo mismo, que es algo que sí había declarado este gobierno, esta administración de los Estados Unidos hace no tanto tiempo. También este artículo muestra cómo Trump usa un poco el atentado como una herramienta de política interna. Insisto, unas horas después sale algo bastante interesante que es parte de la guerra de Trump con la Universidad de Harvard. También deja en relevancia este artículo el proceso de aislamiento progresivo que está atravesando Israel y que no solo es retórico, sino que también tiene que ver con los costos que genera para los aliados. Israel, por el otro lado, usa el atentado como una especie de cortina de humo para deslegitimar el disenso, mientras que Estados Unidos lo interpreta como una especie de fenómeno de odio interno. Eso es lo interesante de este primer artículo que estamos marcando. Me gustaría marcar justamente ahora el segundo artículo, que es el de Ariel Kahana para el diario Israel Hayom. Y ahora lo están viendo en pantalla. El artículo lleva de título un título bastante polémico porque si lo dijéramos desde otro punto de vista, y de hecho lo hizo en su momento el secretario general de las Naciones Unidas, sería bastante criticado. Ariel Kahana lo que dice es que el terrorista de Washington no actúa en el vacío, ¿no? A ver, él sostiene en su artículo
que el atentado en Washington fue una consecuencia inevitable de una campaña global de incitación contra Israel. De hecho, él dice que Elías Rodríguez no actuó por cuenta propia, sino que fue el producto final de un clima internacional que está envenenado por mentiras, calumnias, la retórica anti-israelí. Él dice, hay una atmósfera que está creada por medios de comunicación, universidades, redes sociales y hasta organismos internacionales como la ONU que generaron este atentado. De hecho, según este artículo, Rodríguez es visto como una especie de producto de la nueva élite progresista. Él dice que es educado, occidental, ideológicamente extremo, armado. Es decir, lo que él quiere marcar es que el enemigo ya no viene de una cueva en Afganistán, ¿no? Sino que vendría como de un campus universitario, en este caso en Illinois. Acá hay que aclarar que no estamos hablando de alguien con un alto nivel académico. Probablemente, de hecho, el autor está confundiendo la Universidad de Chicago, una de las llamadas universidades de la Ivy League, con la Universidad de Illinois, que es a donde, de hecho, fue Rodríguez. Pero lo interesante de este artículo, de este razonamiento, es que establece una especie de cadena de causalidad. Los discursos académicos, los periodistas, los diplomáticos europeos y hasta los políticos israelíes disidentes que alimentan al asesino, que solo traduce en hechos lo que ellos dicen con palabras. El artículo no se enfoca desde ningún punto de vista en las fallas de seguridad, en la dinámica de la política interna estadounidense. De hecho, en Estados Unidos durante mucho tiempo se hablaba de shooting, de un tiroteo, algo que lamentablemente en Estados Unidos están acostumbrados a ver, sino que este artículo habla de la permisividad moral del discurso crítico hacia Israel, particularmente en Occidente. Hace un comentario bastante interesante porque él dice que Trump está haciendo en Estados Unidos por los judíos lo que nosotros no estamos haciendo aquí por nosotros mismos. Y yo digo, ¿estamos seguros de esto? Porque si lo contrastamos con Político, con la nota que veíamos antes, pareciera ser que Trump está haciendo todo lo contrario a lo que plantea este periodista. Ahora, para contrarrestar esta amenaza, este artículo de Israel Hayom justamente que propone una guerra informativa total. Él habla relanzar el aparato de lo que se llama la asbará, la propaganda estatal, profesionalizar vocerías multilingües, coordinar mejor a los portavoces, lanzar una ofensiva ideológica global en defensa de Israel. A ver, este artículo absorbe la idea de que toda crítica pública contra Israel, venga de donde venga, puede ser una causa indirecta de terrorismo. El problema grande que tiene es que no diferencia justamente la cuestión de libertad de expresión o la crítica legítima del discurso de odio, que es algo completamente distinto a la crítica. Y hay que entender que las acciones del ejército de Israel en Gaza, problemáticas como sean, son decisión de un gobierno y no necesariamente representa la cara del Estado. No es la visión del Estado utilizar el hambre de los gazatíes para ganar una guerra. Esta es la visión de un gobierno. Y de las pocas cosas que están claras dentro de este conflicto en el que nada está claro, es que si hubiera otro gobierno, muy probablemente las decisiones serían otras. Particularmente porque no tendría que tomar decisiones por ideologías extremas y por supervivencia, siendo la supervivencia necesaria para este gobierno y dependiente de aquellas ideologías extremas. En este sentido, es un tanto problemático que este artículo iguala a la crítica académica o diplomática con la incitación directa al asesinato. Esto implica que disentir públicamente con la política israelí para este artículo no es solo moralmente cuestionable, sino potencialmente mortal. Y ahí es donde llegamos a la respuesta. La respuesta que ofrece es una guerra por el relato, un modelo en que el rol del Estado pasa a ser central en la producción de este relato y en el silenciamiento justamente de las voces disidentes. El arma más importante para este artículo pasa a ser justamente la propaganda, que naturalmente va a callar a las voces críticas.
Pero el punto central es que la propaganda pone a los judíos del mundo, o mejor dicho, particularmente a los de la diáspora, en un rol muy claro. Les dice, está en ustedes entender que todo lo que hace el gobierno de Israel, sí, el gobierno, no el Estado, es en definitiva en defensa de ustedes mismos. Si critican al gobierno, te está diciendo, vulnerás tu propia seguridad y pones en riesgo tu propia integridad física. Eso es lo problemático de estas ideas y de este artículo en particular. Y así es como llegamos al tercer artículo, que es el escrito por Amos Harel para el diario Haaretz. Ustedes todos ya saben, lo hemos usado en los últimos capítulos bastante. Amos Harel es el analista militar justamente del diario Haaretz, un analista excelente, y él escribe un artículo justamente este fin de semana donde marca que la verdadera crisis entre Estados Unidos e Israel no está en las palabras, sino en los hechos. Él dice, mientras Netanyahu insiste en continuar la guerra en Gaza, Trump comienza a marcar los límites cada vez más claros. Y ahí dice, tanto por la presión internacional como sus propios intereses estratégicos. La crítica internacional a Israel, marca él, ya no se limita al plano diplomático, sino que se traduce en presiones concretas. Y esto lo vimos esta semana que pasó, justamente con la cuestión de la ayuda humanitaria en Gaza. Ahora, lo que marca Amos Harel es que el gobierno israelí perdió todo tipo de contacto con los objetivos originales de esta guerra, y que la combinación de bombardeos masivos y condiciones humanitarias extremas justamente generó una imagen, sea esta correcta o no, pero generó una imagen internacional de Israel como una especie de agresor descontrolado, tanto en Gaza como en Siria, como en el Líbano. Si quieren salir de Gaza y de la discusión respecto de los crímenes de guerra, podemos ir al acercamiento que tiene Trump con Ayara, a pesar del pedido expreso de Netanyahu, tal como se informó durante la semana, de que Estados Unidos no le levantara las sanciones a Siria, algo que ya empezó a ocurrir. En ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es que la realidad, aun si fuera como Israel la plantea, a veces no es suficiente para corregir una percepción. Entonces, mientras Israel presenta o intenta presentar el ataque de Washington como una extensión del conflicto de Gaza, para Trump representa otra cosa. Representa una oportunidad para reforzar su propia agenda, que es una agenda interna sobre el antisemitismo, que le permite esta agenda luchar guerras contra la academia, por ejemplo. Estados Unidos de manera clara no acompaña el discurso israelí, que vincula estas críticas con el terrorismo, y lo que hace es presionarlo en silencio. Y ahí es donde dice Amos Harel, ya lo que valen no son las palabras, son los hechos. Lo cierto es que Trump impuso el reinicio de la ayuda humanitaria. Amos Harel lo explica muy claro. Él dice, a pesar de la retórica tanto de Netanyahu como de Smotrich sobre ni un grano de arroz para Hamás, la presión directa de Trump lo obliga a permitir la entrada de camiones de ayuda y también de medicina. Netanyahu finge, si se quiere, según el autor, que el ejército fue quien recomendó esto, pero lo cierto es que la decisión fue impuesta desde Washington, y ahí es donde entendemos que la ruptura no es solamente discursiva, es también estratégica. Amos Harel lo marca muy claro. En su viaje a Medio Oriente, Trump decidió no visitar Israel. Y de hecho, permitió Trump, dice Amos Harel, que los europeos lideren presiones diplomáticas, como por ejemplo la posible revisión de tratados de libre comercio. Acá hay que marcar, Trump cuando quiere ejerce presión, particularmente sobre políticas económicas de Europa, como lo venimos viendo con la cuestión de las tarifas. Otra conclusión que saca Amos Harel de todo esto es que justamente la gestión del tema de los rehenes ya no es una prioridad para Trump. Y él dice que a excepción del caso del rehén estadounidense, el tema quedó justamente en manos israelíes. El proceso de negociación sigue estancado y quien está negociando es Witkoff, que lo que intenta hacer es negociar sin involucrar directamente al presidente. Ahora, ¿con qué responde Netanyahu? Bueno, justamente con teorías conspirativas, como lo hizo en su última conferencia de prensa, con falsedades que circulan en redes afines al gobierno. Harel lo que hace es describir el estilo de Netanyahu
como una persona que vive en una realidad alternativa vendida como política de Estado. Esta frase es una de las frases más importantes para poder entender el análisis justamente que se hace del liderazgo de Netanyahu como primer ministro, particularmente durante una guerra como la guerra de Gaza. Ahora, lo que suma, Arel, a la información que muy pocos tienen o muy pocos manejan, es que justamente el desgaste interno en el ejército es cada vez más grave. Fíjense, tasas de suicidios bastante altas, de deserciones muy altas, conflictos dentro de las tropas que crecen, marca Amos Arel, menos motivación en los reservistas. Él dice que aumenta la percepción de una guerra que continúa solamente por razones políticas dentro del ejército, y esto es algo que es bastante preocupante. Y de hecho, él dice que ya se habla, en círculos militares por lo menos, de una nueva movilización de madres, como aquella que terminó la ocupación justamente en el Líbano, allá por los años 2000. Arel no solamente critica la política israelí, que esto como nosotros podríamos tomarlo, decir, bueno, Arel es crítico de la política israelí, ¿qué esperan que diga? Pero él señala algo que es bastante interesante. Él señala que Trump ya trazó una línea de separación entre su apoyo al Estado de Israel y su respaldo a Netanyahu como primer ministro. Lo más importante es que mientras el gobierno israelí insiste en relacionar el atentado con el antisemitismo y la crítica internacional, Estados Unidos gira su estrategia. ¿Por qué? Porque ve que continuar la guerra en Gaza no solamente es inmoral, y de hecho funcionarios de la administración de Trump ya están hablando de el alto costo humano que está llevando esta guerra, sino que también daña los intereses propios de Estados Unidos, que como decíamos antes, quiere a alguien que juegue el juego de Estados Unidos, que hable en el lenguaje de este presidente. El artículo justamente expone una fractura que no es diplomática, pareciera ser que es estructural. En este sentido, lo que termina sucediendo es que el atentado en Washington es inmediatamente politizado por el gobierno israelí, que lo vincula directamente a las protestas globales, a los llamados a Free Palestine, equiparando a estos llamados a matar judíos. De hecho, Netanyahu dijo muy claro que Free Palestine es el nuevo Heil Hitler. ¿Entendemos esto? Estados Unidos tomó un rumbo bastante diferente. Condena el antisemitismo, pero no lo conecta con la política israelí ni con las críticas a la guerra en Gaza. Para la administración de Trump, justamente, este atentado fue un problema interno, no una extensión de un conflicto regional. Y de hecho, como dijimos varias veces, Trump lo usó para, unas horas después, seguir su guerra contra Harvard. Una guerra que es interna de la batalla cultural, si se quiere, como lo llama él, contra las universidades de Estados Unidos. El artículo de Político, el primero que analizamos, muestra una relación cada vez más tensa justamente entre Trump y Netanyahu. El análisis de Ariel Kahana, el segundo, el de Israel Hayom, es representativo, si se quiere, del discurso oficialista israelí, que niega justamente cualquier legitimidad a la crítica internacional. Para él, el asesino de Washington es un producto de las Naciones Unidas, es un producto de la academia, es un producto de los discursos de los diplomáticos occidentales. No hay lugar para la autocrítica, solo para la victimización. Amos Arel, por otro lado, ofrece una lectura mucho más profunda, mucho más preocupante, porque él dice que mientras Israel habla de propaganda, la verdadera causa del aislamiento internacional son los hechos, no las declaraciones de ex primeros ministros o de funcionarios políticos, que ni siquiera están en la Knesset. Amos Arel habla de más muertos civiles que nunca. Habla de una catástrofe humanitaria en Gaza y un gobierno que niega la realidad. Por eso el título del artículo de Amos Arel es Trump pisa el freno pero no acelera, porque deja que Israel se estrelle solo. Cada artículo que analizamos hoy justamente ofrece una pieza del rompecabezas. Político nos muestra que incluso la administración Trump, supuestamente la más pro-israelí de la historia, empieza a marcar diferencias.
El antisemitismo obviamente existe, pero no todo cuestionamiento a la guerra pareciera ser para esta administración es una muestra de antisemitismo. Israel lo que hizo fue usar este atentado para cerrar filas y acusar a cualquier voz crítica de complicidad con el terrorismo. Amos Harel va mucho más profundo. Él dice, el problema no son las palabras, son los hechos. Es lo que está sucediendo en la realidad. Lo que nos deja en evidencia en el extranjero, dice él, no es la crítica, sino los muertos. Israel, según Amos Harel, mata hoy más civiles que nunca. Esto es el hecho que deja en claro a Israel, que deja en jaque a Israel ante la política internacional. En ese espejo, la pregunta ya no es solo si la crítica debilita a Israel. La pregunta es si una democracia puede seguir siéndolo cuando los actos son justamente indecibles, cuando lo que se hace no puede decirse, a pesar de que lo pensemos. Si la única forma de proteger la imagen de un país es perseguir a quienes cuentan lo que pasa, entonces ¿qué imágenes estamos protegiendo? Es lo mismo que decíamos en el capítulo pasado. Pensar que un conflicto se soluciona tomando un arma y matando civiles no es de mártir, es de un cobarde y de un estúpido, y eso hay que dejarlo claro. Pero la forma de combatir o de prevenir estas situaciones es de crucial importancia y por eso hay que ver el diferente análisis, el diferente enfoque que se hace en cada una de estas condenas. Ahora, ¿qué pasa si la peor noticia de la semana pasada no es solamente el asesinato atroz de 2 jóvenes diplomáticos, sino que el hecho de que frente a ese horror Israel elige aislarse más del mundo y profundizar las mismas políticas que lo están dejando solo? ¿Cuánto más puede una democracia cerrar los ojos antes de quedarse sin aliados que estén dispuestos a seguir creyendo en ella? Hasta acá llegamos por hoy. Esto fue Lectura Obligada. Los leo en los comentarios y nos encontramos la semana que viene con otro análisis.